Nos encontramos en esta parte del programa en un contacto vía Skype con Javier Elaje, abogado con estudios superiores en Estados Unidos y España. Es el director legal internacional de la Human Rights Foundation. Tiene varios trabajos que llevan su nombre, libros, artículos, ensayos. Su palabra es muy apetecida en distintos medios nacionales, extranjeros. Además, ha sido corresponsable del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz. En consecuencia, ese glorioso hecho de la oposición, también su firma. Estimado Javier, es un gusto saludarte a la distancia y gracias por estar en Contraviento y Marea. Igualmente el gusto es enteramente mío, querido Enrique, y ya la teníamos pendiente hace tiempo esta conversación, así que estoy muy contento de que la realicemos ahora, a tus órdenes aquí. Y con certeza será una experiencia muy provechosa para quienes nos están escuchando. Yo quería partir, Javier, acerca de una cuestión que tiene mucha importancia para las personas en Latinoamérica. Ustedes, la institución en la que vos estás trabajando, al margen de que como individuo también te interesa mucho, lo relacionado al respeto a los derechos humanos. Y es que, aunque en estos tiempos marcados por el posmodernismo, esta idea de progreso es despreciada, defendida también, hay un trabajo maravilloso de Juan José Sebrelli en el que defiende el progreso, se llama El asedio a la modernidad su libro. Y esta idea de progreso, decía, puede ser tomada en cuenta desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, porque se entendería que si se respetan los derechos humanos, estaríamos en una situación medianamente aceptable, pero si se violan los derechos humanos, estaríamos hasta en un retroceso, ¿no? Así que un criterio para determinar si avanzamos, si progresamos, si adelantamos, sería si se están respetando esos derechos. Y desde el punto de vista de tu institución y a partir de los juicios también personales que vos tenés, ¿cuál podría ser una conclusión primero general en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y su respecto en Latinoamérica? Mire, todo el mundo, el tema de los derechos humanos es como ser pro vida, ¿no? Muchos asuntos en discusión en materia política en cualquier parte del mundo, y por lo general las personas que están en uno u otro lado tienden a atribuirse ellos mismos títulos positivos y a atribuir a la oposición títulos negativos, ¿no? Entonces, por decir, en el tema del aborto, quienes están a favor del aborto dicen yo soy pro elección de las mujeres. Entonces, y las otras personas dicen, y los que están en contra del aborto dicen yo soy pro vida. Y al revés, cuando toca hablar del opositor, digamos, uno dice, como yo soy pro vida, entonces los otros son pro muerte, ¿no? O contra la vida, y los otros, como yo soy pro elección, los otros son contra la elección. Entonces, los derechos humanos es una de esas etiquetas con la que todos somos pro derechos humanos. Incluso Stalin, bueno, sin duda Pinochet se declaró una persona pro derechos humanos, y Videla se tomó la tarea de explicar por qué el concepto de derechos humanos era tan amplio que las violaciones de derechos humanos por las que a él se le acusaban no correspondían, porque él en gran medida protegía los derechos humanos. Esa es la posición de dictadores que violaban los derechos humanos, ¿no? Entonces, eran derechos y humanos, ¿no? Es el caso de la dictadura argentina. Exacto. Entonces, lo importante es, el principio nadie está en contra de los derechos humanos. La cuestión es entonces delimitar qué es violar sistemáticamente los derechos humanos y qué es respetar sistemáticamente los derechos humanos. Esto es un instrumento jurídico que nos da luces sobre cómo interpretar esto, es, por decir, la Carta Democrática Interamericana, que a su vez deriva del artículo 9 de la Carta de la OEA, y que habla que un elemento esencial del sistema democrático representativo, del sistema republicano, es el respeto a los derechos y libertades fundamentales en un sistema con pluralidad de partidos, con elecciones libres y justas, no con cualquier tipo de elección, sino con elecciones libres y justas, con un poder judicial independiente y separación de poderes, así establece claramente el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, y con un gobierno que acceda al poder y ejerza el poder de manera en sujeción, dice literalmente, al Estado de Derecho. Entonces, ese es un sistema democrático, y los sistemas democráticos, en la medida que respetan
los derechos y libertades fundamentales, y en especial la libertad de prensa, que permiten a personas críticas como vos ahora invitar a personas críticas como yo para criticar a los gobiernos autoritarios, esa libertad para que eso ocurra es esencial en el sistema democrático. En América Latina, lamentablemente, no todas ya son democracias en el sentido establecido en la Carta Democrática Interamericana, sino que hay gobiernos claramente antidemocráticos. Y para utilizar una clasificación que es la que se ha impuesto en los últimos años en la ciencia política, la del profesor Steve Levitsky de Harvard y Lucan Way de Toronto, en su libro Autoritarismo Competitivo. En el mundo hay tres tipos de sistemas en función de su cualidad o no democrática. Hay el sistema democrático y luego hay dos tipos de no democracias. Una es el autoritarismo competitivo, que se encuentra a medio camino entre la democracia y la dictadura, y la otra ya es el gobierno propiamente dictatorial, que es lo que él le llama el autoritarismo completo. En América Latina hay un autoritarismo completo, sin duda, que es la dictadura cubana, un partido que no cumple ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia que mencioné y que de alguna manera son similares a los que plantea Steve Levitsky y Lucan Way en su libro. Cuba no tiene elecciones hace 56 años, es un sistema de partido único y no tiene ni, por tanto, partidos opositores, no tiene ni un régimen plural de partidos, ni respeta en lo más mínimo las libertades de expresión y de prensa. Es decir, cualquier organización que no es miembro del Partido Comunista automáticamente es tildada por el gobierno como mercenaria, gusana, escoria, organización o persona, ¿no? Y el gobierno les cae con toda la fuerza del sistema judicial, de la policía política, de las Fuerzas Armadas de Cuba, les cae a todas las personas que, por más que sea una mujer indefensa como las damas de blanco, les cae con toda la fuerza de la ley, les pega, los mete presos, etc. Entonces, esa es una dictadura completamente cerrada, un autoritarismo completo. Y luego hay autoritarismos competitivos, y básicamente son Venezuela, por orden de gravedad en la conculcación de derechos fundamentales, son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los autoritarismos competitivos en América Latina. Argentina ha dado pasos en esa dirección al hostigar sistemáticamente al medio de prensa más importante, más grande de ese país, al medio El Clarín. Sin embargo, debido a la solidez del sistema judicial argentino, esta erosión de la democracia no ha llegado a que se pueda calificar a Argentina como un autoritarismo competitivo debido a que ha habido frenos a eso, ¿no? No es el caso de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde, como es de conocimiento tuyo y de toda audiencia, los gobiernos han copado los poderes judiciales completamente. O sea, primero se deshicieron del poder judicial independiente que estaba en el lugar cuando ellos accedieron al poder. Luego sistemáticamente hostigan, acosan, enjuician y meten presos a los miembros de la oposición. El caso de Bolivia es emblemático en ese aspecto, de todos los miembros, de líderes de partidos políticos cuando Evo Morales competía en las elecciones y luego cuando él ganó la primera elección democrática, justa que ganó, la única, que fue la primera, cuando él ganó esa elección, todos esos que eran candidatos naturales contra él, opositores políticos, adversarios políticos, o están exiliados, o están presos, o tienen numerosos juicios en su contra y tienen que animarse a seguir en la política a pesar del riesgo de ir preso en cualquier momento, ¿no? Salvo alguna que otra excepción, esa es la realidad de la mayoría de los líderes opositores visibles. Eso mismo ocurre en Nicaragua, en Ecuador y en Venezuela, que Venezuela es el caso más conocido a nivel mundial debido, en mi opinión, a la influencia que tienen muchos líderes venezolanos desde ya mucho tiempo. Es decir, Venezuela, por su cercanía a Estados Unidos y por su prominencia en el tema petrolero, Venezuela tiene muchos intelectuales en todas partes del mundo. Hay profesores de Harvard que son venezolanos, y esas cosas han llevado a que la erosión de la democracia, la falta de democracia en Venezuela sea un asunto de discusión a nivel mundial muy, muy frecuente, y que al contrario, en Bolivia, a Evo Morales se le dé muy poca atención, especialmente de las personas encargadas de velar por
la democracia y la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Bolivia tiene el caso, en nuestra opinión, en mi opinión personal también, más atroz como abogado, lo digo, de falta de independencia del Poder Judicial. Es decir, un magistrado del Tribunal Constitucional que sale en la tele y que además lo defiende luego ante el Congreso, que lee hojas de coca para definir sus fallos, como el magistrado Cusi Mamani. Eso es algo inaudito en ninguna parte del mundo occidental, de ningún país que siquiera que se llame democrático o republicano o democrático representativo o que tiene algún sistema de protección de derechos y libertades fundamentales. Imagínense que las libertades, la propiedad y la vida de las personas, que todos los días se define en los tribunales judiciales, imagínense que la última instancia la tiene una persona que básicamente adivina. Y ahora, y hay que decir, porque la gente va a decir, no, pero él es una excepción, es un caso extraordinario dentro de un tribunal constitucional normal. No, no, no. Al contrario, el magistrado Cusi Mamani es la persona más proba de ese tribunal constitucional, al menos él es la única persona que se ha animado a denunciar las amenazas del Poder Ejecutivo, las injerencias del Poder Ejecutivo en los juicios dentro del Tribunal Constitucional, como lo hemos visto, y por lo menos tiene, como no es debido a que esta temeridad de él de haber leído la hoja de coca diciendo que eso era la manera en que él fallaba y no conforme al derecho, esta temeridad de él lo lleva a ser el único contestatario dentro de ese Tribunal Constitucional. Y cuando el Pleno del Tribunal Constitucional tuvo la sinvergüenzura, la verdad, porque eso no admite análisis jurídico, ¿no? Tuvo la sinvergüenzura de fallar en contra del texto expreso de la Constitución, de acuerdo a cómo lo interpretó el propio partido de gobierno que impuso ese texto, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de fallar en contra de, cuando tenía que decidir la prohibición de la reelección del presidente Morales, en vez de hacer eso, adoptó el mismo criterio del Tribunal Constitucional peruano en los años 90, que allanó el camino para que el autoritario, también autoritario competitivo de Alberto Fujimori, se reelija, ¿no? El único que no fue por lo menos a esa audiencia a decidir ese fallo, el único que no le puso la firma a ese fallo que va a pasar como infame a la historia constitucional de Bolivia, fue el magistrado Cusi. Entonces, el magistrado Cusi Mamani, además de ser una persona que desprecia el derecho, como él mismo lo ha dicho expresamente, a pesar de ser una persona que desprecia el derecho, como él lo dijo en el Congreso, le dijo, no, en las escuelas le enseñan libros, A, B, C, tratados, códigos. Dijo, no, yo aquí para leer la hoja de coca no se necesita nada de eso. O sea, un desprecio total a la educación formal, a entender cómo funciona el derecho. Un proceso de descolonización, ¿no? Y como estamos descolonizando todos, entiende que el derecho constitucional es una exquisitez del mundo occidental. Por cierto, Gualberto Cusi ya no está cumpliendo sus funciones en el Tribunal Constitucional, fue procesado, hubo también otras personas que fueron severamente atacadas por el régimen precisamente por el hecho de que ya no existía una sumisión plena a los dictados del movimiento al socialismo. Hacía una referencia, Javier, estamos con Javier Elaje vía Skype desde Estados Unidos, a que muchos regímenes están empleando el tema de los derechos humanos. Es bueno hacer esas precisiones de orden internacional para contar con criterios relativamente objetivos que nos permitan formular juicios de valor en ese campo también. Pero así como se usa el discurso de los derechos humanos con el propósito de probar cierta supremacía, dejando de lado el hecho de que uno también viola, siempre está violando el contrario, ¿no? Nunca se llevan a cabo esas atrocidades en el gobierno que uno preside. Pero al margen de los derechos humanos se emplea también el criterio, y vos lo subrayabas, de la democracia, porque hay un prestigio contemporáneo. Como vos sabés, cuando se concibe esta idea de la democracia, tiene muchos detractores. Recién el prestigio de la democracia comienza a resultar indiscutible de hace unos 200 años aproximadamente. Ya todos quieren ser demócratas, pero antes no, había críticas importantes. Carlyle decía, es el caos provisto de urnas electorales. Borges decía que era un abuso de la estadística. Antes Platón no encontraba entonces la democracia en sus orígenes, cuando se desarrollaba y crecía esta idea todavía gran prestigio. Pero en los últimos 200 años todos quieren ser partidarios de la democracia, nadie se considera un dictador, nadie se lo proclama así. Y sin embargo existen estos criterios, parámetros que vos has desarrollado,
que han sido amparados y consagrados internacionalmente en esta Carta Democrática Interamericana del año 2001. Y aprovechaba además ese apunte para relacionarlo de la Carta con la situación de la OEA, porque se entiende que si los países miembros a través de sus regímenes incurren en prácticas autoritarias, pues los habitantes de tales países pueden recurrir a un organismo que ha tenido hechos valiosos. Yo siempre recuerdo cuando a petición de Rómulo Betancourt se aplicaron ciertas restricciones que afectaron a Cuba porque se trataba de una dictadura. En consecuencia, resultaba inconcebible que Cuba continúe participando, teniendo derecho a voz, pese a que estaba violentando normas básicas de convivencia y que interesaban a la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado con la OEA? Vos has sido siempre crítico y con absoluta razón cuando te han hecho consultas diversos medios internacionales al respecto. No hay gran simpatía, me imagino, de tu parte hacia todo lo que hizo el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, probablemente uno de los peores sujetos que ha estado en esa entidad. Sí, sin duda Insulza, el trabajo, el rol de Insulza ha sido nefasto. Él prácticamente le ha quitado cualquier tipo de relevancia positiva a la OEA y al contrario, la ha vuelto en una organización, la transformó en una organización relevante para proteger a los gobiernos autoritarios, a los poderes ejecutivos autoritarios, para negarle cualquier tipo de apoyo a las personas las víctimas de esos gobiernos autoritarios, porque ese es el factor fundamental. O sea, el tema del gobierno, el tema democrático es que hay un caos en la democracia, pero siempre que haya libertad de expresión y a uno no lo metan preso arbitrariamente por criticar al gobierno, bueno, o sea, las peleas se dan en el marketplace of ideas, ¿no? En el mercado de ideas, en el mercado político, pero no vas preso por eso. El problema del autoritarismo es que va preso uno por eso, es que pierde, es que le confiscan la propiedad por eso, es que verdaderamente se crean víctimas en un sistema autoritario. Eso es el problema con lo que ocurrió bajo Pinochet, eso es el problema de lo que ocurrió bajo Banzer en Bolivia o bajo otros dictadores previos, el problema de lo que ocurrió bajo Videla en Argentina, es el problema de lo que ocurre hasta el día de hoy en Cuba. Y no solamente viene ocurriendo en Cuba del 62, sino que a lo largo de la historia de la OEA se creó en el 48, comenzó a funcionar desde el 48 y desde entonces ha habido muchos dictadores. Pero previo a la democratización de la mayoría de América Latina en los años 80, Bolivia volvió a la democracia en el 82, previo a eso, la OEA sí condenó por lo menos, no suspendió de participación, al único que se suspendió de participación en todos los órganos de la OEA fue a Cuba en el 62, pero sí condenó fuertemente a distintos gobiernos autoritarios como el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. No olvidemos que Rómulo Betancourt, que como vos bien indicás, es el creador de la doctrina Betancourt, que es la que inspira a la Carta Democrática Interamericana, las llamadas cláusulas democráticas que hay, no solamente la Carta Democrática Interamericana, sino también las hay en el Protocolo de Ushuaia del Mercosur, por ejemplo. Ayer el Senado brasileño emitió una resolución condenando al gobierno venezolano por violar esa cláusula democrática. Es decir, todas estas cláusulas democráticas que sancionan o que sancionan a los estados antidemocráticos son producto de la doctrina Betancourt. Y la doctrina Betancourt se consolidó porque un líder con principios, que además era socialdemócrata, un líder socialista pero democrático, que pidió que se aísle completamente de toda participación en la comunidad de estados democráticos que tenía que ser la OEA a la dictadura cubana de izquierda, digamos marxista-leninista, al igual que a la dictadura anticomunista considerada de derecha, fascista, que era la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ambos dictadores trataron de asesinar a Rómulo Betancourt, Trujillo con un atentado famoso en los años 60, y Fidel Castro mandándole numerosos movimientos guerrilleros que gracias al trabajo de Rómulo Betancourt no llegaron a tomar el poder, pero que optaron por derrocar violentamente al gobierno, matando a quien haya que matar, y que por suerte no triunfaron en su momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante de resaltar. José Miguel Insulza, a diferencia de los secretarios generales anteriores, directamente ya no le puso ninguna atención a la cláusula democrática interamericana
y solamente la activó cuando los estados autoritarios de América Latina le pidieron que la active en contra de sus adversarios políticos internos, ¿no? Entonces, antes de José Miguel Insulza, por ejemplo, César Gaviria, y antes de él otros secretarios generales, sí hicieron intentos, aunque algunos tibios, pero sí hicieron intentos de hacer las cosas, sí hicieron cosas positivas. Por ejemplo, César Gaviria denunció el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2003, ¿me entiende? Entonces, claramente eso muestra principios de parte de la OEA en su momento. Pero ese mismo César Gaviria, que denunció el golpe de Estado contra Chávez en el 2003, también había jugado un rol importantísimo en denunciar, antes de que haya Carta Democrática Interamericana, en base a la resolución 1080 del 91, en base a esa resolución, él ya jugó un rol importantísimo denunciando el autoritarismo de Alberto Fujimori, y creó la OEA una comisión de alto nivel para que fiscalice ese proceso. Y la OEA, en la última elección ya de Fujimori ilegal, como la que ha tenido Morales ahora, como la que ha tenido Correa, y que también se va a hacer reelegir indefinidamente, como hizo Chávez, que solo porque se murió terminó llegando la otra persona de su partido. De la misma manera, él, que estaban reeligiéndose de manera inconstitucional, de esa misma manera Fujimori lo hizo en los 90, fines de los 90, la tercera elección, y César Gaviria jugó un rol importante en denunciar esa situación. Entonces fíjese ahí, ¿no? Contra un líder percibido de izquierda como Hugo Chávez y un líder percibido de derecha, ambos que violan la Constitución de manera sistemática, que persiguen a la oposición, que cierran el Parlamento, que toman las Cortes, ambos son dignos de denuncia, y eso lo hizo César Gaviria. No es lo que hizo el secretario general José Miguel Insulza, lastimosamente. Desde que él llegó a la OEA, se convirtió exclusivamente en un agente de los poderes ejecutivos en la OEA, y principalmente de aquellos poderes ejecutivos que precisamente por su carácter autoritario y de liderazgo, porque el autoritarismo toma mucho liderazgo, ojo, ¿no? Hitler debe haber sido el líder más visible del siglo XX en América Latina, en el mundo, y asimismo fue el líder que causó la mayor cantidad de muertos en el mundo, ¿no? Lo mismo se puede decir de Stalin, cosas similares se pueden decir en América Latina de Videla, de Pinochet, de los líderes de los gobiernos militares anticomunistas de los años 70. Entonces, ojo, ¿no? Toma mucho liderazgo y en el mal sentido, en el pésimo sentido, pero toma liderazgo. Entonces, ese liderazgo se ve claramente en la OEA cuando los primeros que toman la palabra es Venezuela, luego le sigue Ecuador, le sigue Bolivia, piden audiencias temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atacar a instituciones como la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. Es decir, esos que son personas, que son líderes fuertes, autoritarios y fuertes en sus relaciones internacionales, en su voz en la OEA, a aquellos les permitió José Miguel Insulza que lleven la voz cantante. ¿Cuál era el rol de la OEA? La OEA tendría que ya haber suspendido, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, suspendido de toda participación en los órganos de la OEA de Venezuela. Bueno, no solo, obviamente Cuba debería seguir estando aislada de la OEA por ser una comunidad de Estado, de Estado democrático según la Carta de la OEA, pero también ya debería haber suspendido a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador y a Nicaragua, sin duda. Ambos violan todos los elementos esenciales de la democracia, según los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, de manera sistemática. No es que una violacioncita aquí, que destituyeron un juez, que pusieron una presión aquí para que a un enemigo político se lo hostigue judicialmente. No, no, no. Esto es una cuestión abierta, sistemática, que la propaganda política del gobierno además toma responsabilidad de aquello y dice, sí, en efecto, nosotros estamos persiguiendo a estos porque son unos, como le dicen ahora a los opositores venezolanos, porque son unos, que le dicen, escuálidos. Luego a Leopoldo López, cuando lo metieron preso, terrorista. No, son múltiples las acusaciones. Exacto. Entonces, esas cosas las hacen de manera abierta. Y el rol de la OEA es reconocer eso, discutir en el Consejo Permanente de la OEA y por 2/3 llegar a la decisión de suspender a estos estados. Pero si una mayoría de los estados están de acuerdo con todo lo que sucede en esos regímenes, no habría la posibilidad de que se active, tal como indicaba, esa cláusula
que ha sido pensada para patrocinar la vigencia del orden democrático, entendiendo que así se protege a los individuos y sus derechos fundamentales. Esa es la situación de la OEA. ¿Y qué pasa con la Corte Interamericana? Porque hay mucha esperanza, a veces bastante ilusión, de que aun cuando se tengan problemas a nivel nacional por esta sumisión vergonzosa e inaceptable de la justicia, del Ministerio Público, de los fiscales en Bolivia, a nivel internacional sí se obtendría una resolución que sea tan sensata cuando válida para pensar posteriormente hasta en una reparación de los daños que han sido causados por el Estado boliviano. ¿Es todavía posible alentar que se recurra a instancias internacionales o ya habría que ir pensando en otro tipo de soluciones? Naturalmente no violentos, bueno, tampoco lo vamos a revelar por este medio. A ver, ahorita vamos a hablar de la importancia del tema de la no violencia. Hemos visto aquí como yo he criticado cualquier tipo de movimiento armado. Critiqué hace ratito a Rafael Leónidas Trujillo, a las guerrillas que mandó Fidel Castro en los años 60, y critiqué el acceso al poder igual de Pinochet, de Videla, de manera violenta, para perseguir a grupos también violentos, también de manera antidemocrática. Es decir, todo es un círculo vicioso de violencia y por eso es que es importante la no violencia. Ahora, el inicio de tu pregunta, disculpa, Enrique, era sobre el valor de la Corte. Mira, hay un problema. A ver, la Corte Interamericana sí va a seguir siendo, y esperemos que sí vaya a seguir siendo. Hay ahora algunos desarrollos negativos, ¿no? Como el hecho de que el presidente Correa, que ha sido uno de los principales promotores de que se elimine la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, por suerte no llegó a tener éxito en esa propuesta. Él también se dice, y todo el mundo, y personas muy importantes como Santiago Cantor, el ex director ejecutivo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, lo ha denunciado. Él ha puesto un miembro de la Corte Interamericana recientemente. Él ha abogado por el ingreso de una persona que es un partidario suyo y que no tiene las credenciales para estar en ese nivel. Si no se llegara, asumamos que no se va a llegar a tomar la Corte Interamericana, es decir, que los países autoritarios que mencioné no van a lograr imponer sus líderes. Asumiendo que esa es la situación, la Corte Interamericana va a seguir jugando ese rol que ha jugado en la segunda mitad del siglo XX de América Latina, de por lo menos establecer un último fallo que establezca la obligatoriedad de que se resarza a las víctimas, de que se compense a aquellas víctimas de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso sí ese rol lo va a seguir jugando. Sin embargo, estas compensaciones son compensaciones que en los gobiernos autoritarios solamente se va a hacer realidad cuando asuman gobiernos democráticos el poder en el futuro. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, el caso Solón versus Bolivia. El sobrino, si no me equivoco, de quien fue alto funcionario, debe seguir siendo alto funcionario del gobierno del MAS, el señor Pablo Solón. Su sobrino, si no me equivoco, o su primo, perdón, algo así, un pariente cercano suyo, recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor, que estableció, si no me equivoco, un resarcimiento, no me acuerdo si era de 2 o de 7 millones de dólares, o de 1.7, algo así, millones de dólares, que le obligó la Corte Interamericana basada en San José de Costa Rica al Estado boliviano a pagar. Y claro, no lo iba a pagar eso. Esa sentencia salió en principio de los 2000, si no me equivoco, fines de los 90. Claro, si esa sentencia hubiera salido cuando estaba Avance en el gobierno, obviamente que no hubieran pagado un solo peso, ¿no? Pero ya cuando ya está un gobierno democrático posterior, el gobierno de Goni fue en este caso el que resarció a la señora mamá del joven Solón, que fue desaparecido entre las desapariciones que hubieron en los años 70 bajo la dictadura de Banzer. Entonces, eso es lo que ocurre en toda América Latina, ha ocurrido eso. Hasta ahora siguen saliendo fallos que demandan a los estados democráticos de Uruguay, de Argentina, de Brasil, a resarcir a familiares ya de estos ciudadanos que fueron desaparecidos y que sus familias merecen una compensación, por lo menos ya monetaria, con el paso del tiempo. Sin embargo, la manera en que los gobiernos, esos son fallos que pueden cumplir los gobiernos democráticos posteriores, porque los gobiernos autoritarios no solamente
o niegan las violaciones de derechos humanos, como lo negaba Videla abiertamente a la prensa, o directamente se salen del sistema. Venezuela, por ejemplo, ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos y ha desobedecido abiertamente los fallos de la Corte Interamericana. De hecho, hay un fallo en favor de Leopoldo López Mendoza y ahí está Leopoldo López Mendoza, preso en una prisión militar y siendo etiquetado todos los días en la prensa, que está controlada completamente por el Poder Ejecutivo venezolano, como el monstruo de Ramo Verde. Ramo Verde es la prisión militar donde está preso en un calabozo Leopoldo López hace más de un año, y el gobierno le dice el monstruo de Ramo Verde. O sea, no solamente que no le tira pelota, que no obedece en absoluto el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que encima lo mete preso al tipo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a su favor. Y luego de preso, encima en la tele dice, es el monstruo de Ramo Verde. Ese no es ni siquiera un ser humano que merezca compensación ni nada, es el monstruo de Ramo Verde. Así de certeros, de claros, de abusivos son los gobiernos autoritarios. Entonces no se puede esperar que mientras estén estos gobiernos autoritarios en América Latina, ellos resarzan, ¿no? Pero si hubiera una transición a la democracia en estos países en el futuro, ahí sin duda que se puede esperar que esos otros gobiernos venideros resarzan a todas las personas que están siendo víctimas de las violaciones de estos gobiernos. Entonces, sí no hay que dejar de tener la esperanza, no hay que dejar de perseguir las vías internacionales, hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pelear para que esos procesos avancen, toman tiempo en avanzar, pero van a avanzar poco a poco si quienes demandan al gobierno son persistentes en sus demandas. Y una vez llegue el fallo, tampoco desilusionarse si el fallo es favorable y luego el gobierno dice, no, ¿qué me importa lo que diga la Corte? Me salgo de la convención, como hizo Venezuela. Y como sin duda es muy probable que hagan los gobiernos que admiran a Venezuela, como el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Nicaragua, son abiertos admiradores de la dictadura cubana y del autoritarismo competitivo, casi ya dictadura en Venezuela. Entonces es muy probable que sigan ese mismo camino. Sin embargo, la gente no tiene que desfallecer en ese esfuerzo, las personas cuyos derechos están siendo violados, porque el resarcimiento, el reconocimiento de las violaciones que les están produciendo ahora va a llegar tarde probablemente, pero va a llegar y es muy importante que llegue, ¿no? Es muy importante en algún momento tener la oportunidad de limpiar el nombre gracias a la justicia internacional, y eso va a ser todos esos fallos, esa documentación de las violaciones que se van a consolidar a través del sistema interamericano que dije, el documentar eso en procesos judiciales va a permitir que en el futuro se persiga a los responsables actuales de esas violaciones, ¿no? A todos los que están violando los derechos humanos de manera sistemática, van a quedar sus nombres grabados en estos procesos judiciales en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con eso se va a poder, los familiares van a poder pedir justicia, como lo hacen ahora en toda América Latina quienes fueron víctimas de las dictaduras de los 70. Aprovechamos este contacto que tenemos vía Skype con Javier Elaje, un reconocido intelectual, y estamos conversando sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en América Latina. Él está en Estados Unidos y me gustaría que nos concentremos en esta última parte del programa para reflexionar acerca de una de las mayores calamidades que ha tenido América Latina, que es el castrismo. Ha existido un cambio de posición por parte de Estados Unidos, si bien se mantiene firme en cuanto a la condena, que cuenta con el objetivo de contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, pero por otro lado sigue la línea que procuraría restablecer paulatinamente las relaciones con Cuba. Eso no ha originado una ovación uniforme en el caso de Obama. Hay algunas voces críticas al respecto, no solo el Tea Party, ¿no? Sino también existen republicanos y otras personas que no están de acuerdo con ese cambio de posición. ¿Vos entendés que esto es favorable, resulta perjudicial? ¿Notás grandes cambios? ¿Prevés que habrá una transformación democrática que se produzca en Cuba o no? Esta pregunta es excelente. Para ponerla en contexto, bueno, Cuba
hay dos valores fundamentales que forman el concepto de los derechos humanos, ¿no? Son las libertades políticas, estas de las que hemos estado hablando, entre ellas especialmente la libertad de expresión y la libertad de prensa, libertades políticas. Y por otro lado están las libertades económicas, que es el respeto a la propiedad, el respeto a los contratos, ¿no? A la posibilidad de que los individuos sean dueños del producto de su trabajo y contraten ese producto de su trabajo a través de contratos, de que se asocien en corporaciones, etc. Libertad política, libertad económica. Hay que entender que en América Latina, por ejemplo, los regímenes anticomunistas como el de Pinochet especialmente y otros en menor medida, permitían libertad económica, es decir, respetaban la propiedad, no de los opositores políticos, pero por lo menos del público en general, la propiedad, los derechos de la libertad económica, digamos, pero que conculcaban fuertemente los derechos de libertad política. La única dictadura en América Latina que ha conculcado ambos tipos de derechos de manera sistemática es la dictadura comunista de Cuba. No es porque sea Cuba especial, sino porque todas las dictaduras comunistas en todo el mundo se han caracterizado por no solamente ser dictaduras en el sentido político, de meter presos a sus opositores, de encarcelar, de torturar, de desaparecer, sino también en el sentido económico. Eliminaron el concepto de la propiedad privada, en realidad lo volvieron un monopolio del Estado, y todo el que trabaja en una sociedad comunista es empleado del Estado en empresas monopólicas, ¿no? Entonces lo que eso ha llevado en el mundo, y esto es algo que simplemente es fact, ¿no? Es un hecho que toda persona medianamente educada reconoce, es que las dictaduras comunistas han matado mucho más gente por hambre, por morirse de hambre, que lo que han matado por paredones de fusilamiento y otras formas de represión directa, ¿no? Es el caso de la China de Mao, que mató a entre 30 y 60 millones de personas de hambre. La Camboya de Pol Pot, que en 4 años mató a 25% de su población, 1.5 millones de personas a 2 millones de personas, 1.5 a 2 millones de personas murieron en 4 años, la mayoría de hambre. Es el caso de la Unión Soviética, que ha tenido numerosas hambrunas. Es el caso de Cuba, donde cientos de miles de personas, se calcula que unas 60.000 personas han muerto tratando de escapar en balsa desde esa isla carente, miserable en términos económicos, donde es normal pasar hambre, donde es normal la desnutrición masiva. En los periodos especiales, en los años 80, el éxodo del Mariel, y luego ya con el periodo especial del año 90, cuando cayeron los subsidios de la Unión Soviética, muchas personas por hambre, por desnutrición, por falta de abastecimiento de alimentos, han tratado de escapar de la isla, ¿no? Entonces, el problema del sistema que no respeta las libertades económicas es que también pone a las personas en una gran presión por hambre. Entonces, la política entonces, con ese mismo marco histórico, China, en fines de los 70 y principios de los 80, se abrió a la libertad económica. Es decir, sigue siendo una dictadura en lo político, sigue siendo controlada por el Partido Comunista, pero era una dictadura que respeta las libertades económicas, donde haya mucha gente, hay una clase empresarial importante en China, que de nuevo no es independiente en lo político, pero que sí son dueños de su riqueza. Y hay libre mercado. Bolivia, gran parte del éxito de las commodities en toda América Latina es la exportación a China de productos, es decir, hay ya un sistema comercial vibrante en China. La dictadura cubana, lo que ha anunciado a partir de Raúl Castro y que sí ha establecido algunas reformas en esa dirección, es que están tratando de convertirse en una China en ese aspecto. Están pasando a ser una dictadura sin libertades económicas a una dictadura con poco a poco aperturas en cuanto a libertades económicas. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de apoyar al liberalizar algunas áreas que le van a permitir a Cuba seguir dando pasos en esa dirección. Entonces Cuba se está convirtiendo en una dictadura estilo Fidel Castro a una dictadura estilo Pinochet. Esa es la realidad. Cuba está diciendo que se quiere convertir en una dictadura con mercado,
como la dictadura de Pinochet, a diferencia de una dictadura con monopolio completo del Estado sobre todos los medios de producción y con todos los problemas económicos y penurias económicas que eso le ha traído, ¿no? Entonces Estados Unidos está tratando de apoyar eso. Yo veo las reformas en esa dirección. Nosotros como organización no tenemos una posición concreta sobre eso. Nosotros no hablamos, no abogamos en nuestro trabajo de activismo, no abogamos por las libertades económicas, es decir, nosotros abogamos exclusivamente, principalmente por las libertades políticas. Entonces no entramos en esas consideraciones de si la dictadura de Pinochet es más positiva que la dictadura de Fidel Castro. Eso lo pueden discutir los economistas, pero nosotros aquí por un tema de especialización no entramos en ese argumento. Entonces, para nosotros la dictadura cubana es igual de dictadura, sea que la gente tenga que escapar en balsa porque no tiene que comer, así la gente está feliz o tiene supermercados y todo para comprar allí como es más común de ver en las dictaduras que permiten libertad económica. Gracias, Javier Elaje, abogado con estudios superiores en Estados Unidos, España, director legal internacional de la Human Rights Foundation, coautor del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz. Es bueno subrayarlo, te perseguirá a lo largo de tu vida. Y otro rato tenemos que hablar de eso, Enrique, también, ¿no? Para ya hablar más del tema de la autonomía, del sistema, no sé, de los sistemas de descentralización política y administrativa a nivel mundial, del federalismo de Estados Unidos, en Suiza, de la autonomía sobre de lo España, que sucede en Bolivia también. y sobre lo que sucede en Bolivia, sin duda. El hecho de que esa agenda de descentralización política administrativa ha sido parada en seco con el gobierno autoritario competitivo actual. Y claro, eso va a ser una cuestión pendiente, ¿no? Como quedó pendiente en España, cuando tomó Franco el poder, en los años 30 Cataluña, el País Vasco y 2 regiones más aprobaron estatutos autónomos y luego durmieron esos estatutos por 40 años, por más de 40 años, casi 50 creo, 30 y tantos, de la dictadura de Franco. Durmieron porque Franco, nacionalista, abusivo, metió preso a todos los autonomistas. Y luego cuando volvió la democracia a España, parte del pacto de la Moncloa fue tomar esos estatutos como estatutos históricos e incorporarlo en la nueva visión de Estado de ese país. Algo así seguramente ocurrirá en Bolivia cuando vuelva la democracia. Queda entonces pendiente ese y otros temas. Ha sido un gusto, Javier, un abrazo a la distancia y gracias por estar en Contraviento y Marea. Gracias a vos, querido Enrique, y de verdad que sos demasiado generoso con toda tu presentación. Yo soy un gran admirador tuyo, sos un intelectual sumamente valioso en Bolivia y en América Latina. Y la verdad es que siempre te estoy siguiendo, leyendo, te admiro mucho, sos muy capo. ¿Listo? Te mando un fuerte abrazo ahí a vos y a todo el mundo en Santa Cruz. Gracias. Chao, chao.